En este video vamos a ver un ejemplo de proyecciones y componentes que anteriormente ya habíamos justificado la fórmula para sacar una proyección y un componente, es decir, ya habíamos visto toda la parte teórica de lo que tiene que ver con proyecciones y componentes de vectores. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo ya dándole valores a los vectores. Bueno, ahí dice que vamos a calcular la proyección de mi vector U sobre mi vector V con la componente y el vector componente de U en la dirección ortogonal a V. Si se fijan aquí me está pidiendo, aparte de la proyección que tiene el vector U sobre el vector V, me está pidiendo el vector componente de U en la dirección ortogonal a V. Ahorita vamos a ver cómo vamos a encontrar este vector. Bueno, recordando que ya habíamos obtenido las fórmulas para sacar la proyección y los componentes. Recuerden que la proyección se refiere al vector en sí mismo, o sea, cuál es el vector que se proyecta sobre otro vector y componente se refiere a la norma o a la magnitud o a la longitud de ese vector, o sea, es decir, de la proyección. Bueno, recuerden, aquí tenemos nuestras fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Me dice que la componente del vector U sobre V es igual al producto punto de U punto V sobre la magnitud de V, y la proyección de U sobre V es igual al producto punto sobre la magnitud de V al cuadrado por mi vector V. Esto ya lo justificamos y ya sabemos por qué son así las fórmulas. Bueno, vamos a dar inicio primeramente a sacar el componente de U sobre V, es decir, vamos a sacar la norma. Esto nos va a dar como resultado un escalar, pues es una longitud, entonces vamos a sacar cuánto mide esa proyección que tiene el vector U sobre V. Entonces, para empezar, vamos a sacar el producto punto, o sea, es decir, U punto V. Esto ya sabemos cómo realizarlo, es ir multiplicando cada uno de los componentes e ir sumando esos productos, es decir, 3 por 7, 21, menos 5 por 1, menos 5, más 2 por menos 2, que es menos 4. Entonces, el producto punto nos da el escalar 12. Ese producto punto hay que dividirlo entre la magnitud de mi vector V. ¿Cómo sacamos la magnitud de un vector en R3? Sumamos los cuadrados de los componentes y por último le sacamos raíz cuadrada. Entonces 7 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado es igual a raíz de 54. Como no tiene raíz exacta, así lo vamos a dejar expresado. Raíz de 54. Por lo tanto, el componente, o sea, es decir, la norma o la longitud de mi proyección, de la proyección de U sobre el vector V, sería igual a 12 sobre la raíz de 54. Si se fijan aquí, esto es un resultado, es un escalar, es un número real, porque es la magnitud de la proyección. Todavía nos falta sacar los componentes de la proyección, ¿sí? Entonces, con la siguiente fórmula, la proyección de mi vector, en este caso U sobre V, me dice que es el producto punto, que ya lo sacamos aquí, que es 12, sobre la magnitud de V, pero al cuadrado. La magnitud ya la habíamos sacado aquí anteriormente, que esto es raíz de 54, pero es al cuadrado. Si se fijan, todo este término es un escalar. Un escalar que va a multiplicar a un vector, en este caso el vector V. Entonces mi vector V es 7,1, menos 2. Entonces aquí ya tendríamos escalar por vector. Multiplicando un escalar por un vector, pues nos va a dar como resultado un vector. Entonces, aquí lo que se hizo fue simplificar. Este cuadrado se fue con la raíz. Entonces me quedaría 12 sobre 54, se le saca sexta arriba y sexta abajo. Por lo que tenemos que, ya simplificado, es 2 novenos que multiplica a mi vector V. Ya si quieren dejarlo así es correcto, o también multiplicar el escalar por cada uno de los componentes y también sería lo mismo.
Entonces, la proyección, es decir, el vector que resulta de la proyección de U sobre V está dado por las coordenadas 14 novenos, 2 novenos, menos 4 novenos. Bueno, nos encontramos en GeoGebra para visualizar los vectores de los cuales estábamos hablando en el ejemplo anterior. En este caso, el vector U estaba dado por las coordenadas 3, menos 5, 2, que sería este vector de aquí. Aquí lo tenemos, vector U. Y el vector V es este de aquí, que está dado por las coordenadas 7, 1 y menos 2. Bueno, en el problema lo que nos pedía era la proyección del vector U sobre el vector V. O sea, la proyección, habíamos quedado que la proyección es un estilo de sombra. La sombra que proyecta, en este caso, el vector U sobre el vector V. Hay que imaginar que el vector V es como si fuera el piso y la sombra de U, de este vector U, es lo que me proyecta. O sea, esa es la proyección, eso es a lo que se refiere. Entonces, la proyección, habíamos dicho que geométricamente se calculaba generando una perpendicular a V y que pase al final de U, es decir, de esta manera. Así quedaría la perpendicular. Esa perpendicular es perpendicular a V y pasa al final de mi vector U. Entonces, la proyección sería este lado de aquí, o sea, sería este vector. Esta es la proyección que ya sacamos. Esta es la proyección que sacamos y el componente pues obviamente es esta dimensión. Entonces si se fijan se nos genera un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y se nos genera el triángulo rectángulo. Entonces por otro lado también nos está pidiendo el vector componente de U en la dirección ortogonal a V. O sea, ¿a qué se refiere ese vector? Bueno, ese vector es este de aquí, este que se encuentra aquí, o sea, es el vector de U en la dirección ortogonal a mi vector V, o sea, sería la perpendicular que nosotros trazamos para hacer la proyección. Entonces, este vector es el que nos están pidiendo en el problema. Entonces, quise mostrárselos aquí en GeoGebra para que vean qué es lo que se nos genera, o sea, ya gráficamente. Ahorita ya vamos a pasar ahí otra vez a ya realizar el problema, pero es importante que vean qué pasa geométricamente, qué es lo que estamos buscando. Entonces, esta es la proyección que ya encontramos. Es la proyección de mi vector U sobre V, es decir, la sombra que proyecta U sobre V, y mi vector componente de U en la dirección ortogonal a V sería esta parte de aquí, este vector. Es el que nos están pidiendo. Bueno, ya después de ver los vectores, cómo están en GeoGebra, cómo se comportan, bueno, hicimos aquí más o menos un bosquejo de lo que sería el vector U y el vector V. Entonces, es solamente un bosquejo. Habíamos dicho que estábamos sacando la proyección del vector U sobre el vector V. Entonces, para realizar esto geométricamente generábamos una perpendicular sobre V que pase al final del vector U, de esta manera. Así ya dijimos, ¿no? Entonces, esta era la perpendicular y se nos generaba aquí un ángulo de 90 grados, o sea, es perpendicular a V. Entonces, mi vector, mi proyección de U sobre V, pues es este vector que está en color azul, ¿no? Ese es el que ya sacamos. Ya sacamos el vector y ya sacamos los componentes. Entonces, ahora lo que nos están pidiendo es, les comentaba en GeoGebra, lo que nos están pidiendo es el vector componente de U en dirección ortogonal a V. Es decir, este vector que aparece aquí. Este sería la proyección ortogonal de U con dirección ortogonal a V. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacaríamos este vector de aquí? Bueno, si se fijan,
y si recordamos un poquito lo de suma de vectores cuando lo vimos geométricamente, la demostración de la suma de vectores geométricamente, si nosotros observamos que este vector, este que estoy aquí colocando con el mouse, este vector que es la proyección de V sobre U, empiezo a sumarlo con este otro vector que es la proyección ortogonal de U, ortogonal a V. Si sumo este vector, recuerden que para sumar vectores colocábamos el primer vector y luego el siguiente vector lo acomodábamos al final del primero, es decir, primero este más este vector. Los acomodábamos así sucesivamente. Entonces, decíamos que el vector suma iba a ser la unión del inicio de mi primer vector con el final del último vector, es decir, por consecuencia aquí la suma de este vector más este vector correspondería a mi vector U, es decir, tengo en tanto que la proyección de U sobre V, que es este vector, más la proyección la proyección del vector de U en la dirección ortogonal a V, que es este, va a ser igual a mi vector U. Esto sería suma de vectores. Recuerden que no estamos sacando magnitud, porque aquí sería ya con Pitágoras. Estamos sacando vector, o sea, estamos haciendo suma de vectores y lo que queremos encontrar es un vector, es la proyección que se genera aquí. Entonces, de aquí podemos despejar muy sencillamente lo que estamos buscando, que sería la proyección de U en la dirección ortogonal a V. Entonces, nada más hacemos un despeje y tenemos entonces que la proyección de U en la dirección ortogonal a V sería igual a mi vector U y este término, la proyección de U sobre V, pasaría restando. Entonces sería bien sencillo sacar la proyección. ¿Cómo le haríamos? Pues nuestro vector U, como ya sabemos, es el que nos daban de inicio, tiene las coordenadas 3, menos 5, 2, menos la proyección de mi vector U sobre V, que es este vector que ya sacamos la proyección. Está dado por las coordenadas 14 novenos, 2 novenos, menos 4 novenos. Entonces aquí nada más hay que realizar una resta de vectores. ¿Cómo realizamos una resta de vectores algebraicamente? Pues restamos cada uno de los componentes, ¿no? Componente tras componente. Entonces esto nos daría que el vector componente de U en la dirección ortogonal a V estaría dado por 13 novenos, menos 47 novenos, 22 novenos. Bueno, hasta aquí este video de proyecciones y componentes. El siguiente video ya abordaremos un poco más de lo que es el producto cruz para realizar nuevos ejercicios.